Camilo Salinas. Vamos a comenzar esta entrevista, querido Camilo, te saludo, yo voy en el camino, pero comencemos con el mayor de todos nosotros, Enrique San Martín, que es ya veterano, como le dijo Henry Cucalón, el viejo periodista. Avance, por favor. Gracias, Eduardo. ¿Cómo estás, Camilo? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Saludos, Enrique, Jaime, veo a Eduardo, por ahí algunos otros compañeros, espero que estén muy bien y a las órdenes, ¿no? Perfecto. A ver, Camilo, esta semana la comparecencia del ex presidente de la Judicatura, Wilman Terán, capta la atención, bueno, una serie de críticas. Pero digo, más allá de eso, de lo que él nos dijo, a mí me llama la atención porque en una parte de la intervención habla de unos chats que entiendo hay entre donde participa la fiscal general de la Nación. Entonces, ¿hasta qué punto hay credibilidad cuando él habla de esos chats y dijo que también esos temas tienen que investigarse? ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? Bueno, Enrique, gracias. Correcto, en nosotros nos llama la atención básicamente que estos chats que fue presentado por este señor, que es una persona que está investigado y que ojalá pronto cumpla la pena del acuerdo a lo que las acciones judiciales que ha cometido. Pero son chats que están trucados y que dentro de la comparecencia, el mismo Jorge Peñafiel y mi persona lo manifestamos. Decía Photoshop, no eran originales, son chats que lamentablemente el grupo de la Revolución Ciudadana le dieron cabida, como se llama el argot popular, le dieron cancha, permitiendo que este señor vaya a estar en este espacio físicamente. Entiendo yo que lamentablemente el CAL no solicitó la autorización de que se presenten vía telemática, pero lamentablemente les dieron espacio a que presenten pruebas que no tienen justificativo y que eso hace mucho de qué hablar, básicamente de que lo que quería él desviar un poco la atención, Enrique, y que el pueblo ecuatoriano sienta compasión de este señor, que hay que decirlo, no es lo que aparenta. Es un cuentero de muisne, como lo dijo el asambleísta Chamba, y que realmente tiene una gran oratoria, pero más allá de eso, es culpable de todos los delitos que le están investigando y también que lamentablemente fue salvado por el grupo de la Revolución Ciudadana en el juicio político. Nos faltaban 4 votos, y sí, eso claro, no nos dieron directamente el grupo de la Revolución Ciudadana. Correcto, estamos dialogando con Camilo Salinas para quienes nos van sintonizando por radio a través del dial 98.9 FM y 99, qué buena radio. Y también a nuestra audiencia decirles que estas entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV a través de la plataforma www.oneplus TV, canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro y todos los streams. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus. Y también verla en directo en CNT Play. Usted va a Plastalica en un icono i99 o en nuestras redes, en cualquiera de nuestros canales, en el @radio i99 que se llama i99 TV. Continúa la entrevista a Jaime Velázquez. Jaime, por favor. Gracias, Enrique. ¿Qué tal, Camilo? Un placer tenerte por acá. A ver, explícame un poquito, ¿qué sensación tuvieron ustedes, la bancada de Construye, cuando el señor Wilman Terán acerca y da sus descargos, aparentemente, a la Asamblea Nacional, y no es censurado? ¿Qué sintieron ustedes como asambleístas y como ciudadanos ecuatorianos? Bueno, en las 3 horas de la interpelación de este señor, que realmente lo que hizo es tener un justificativo no de acuerdo a las pruebas que el interpelante, el señor Peñafiel, asambleísta de Construye, presentó, sino se desvió. Eso fue directamente algo programado, de querer sacar a un delincuente de la cárcel por parte de la Revolución Ciudadana. Acuérdense que el martes, pidieron que sea presencial y que una vez que sea eso, él vino a tener pruebas que no tenían nada que ver dentro de la justificativa. Nuestra sensación fue, sí, dolorosa, pero realmente para el Ecuador tiene que ser algo que demuestre quien votó directamente con un voto de impunidad
Para mí ese voto de impunidad, ese voto de abstención es un voto directamente de salvar a una persona que todavía tiene tentáculo en la función judicial. Ese voto de abstención es haber permitido que este señor se burle del Ecuador, se burle de la Asamblea Nacional y que diga, bueno, me salvé, pero hay que decirle al Ecuador, se salvó gracias a la Revolución Ciudadana, no de la mayoría de la Asamblea, que eran los 88 votos que nos unimos para poder censurarlo a este señor. Pero creo yo, Jaime, como le dije yo al asambleísta Peñafiel y a nuestra bancada, perdiendo ganamos, porque el Ecuador se dio cuenta quién se quedó con la patria y quién se quedó con la impunidad y con la corrupción en la función judicial, que es este señor Terán. Y recuerde que Terán es metástasis, es corrupción, es purga, es pulga. Eso es Terán. Sí, la verdad, eso es Terán, pero lamentablemente las condiciones en las que se hizo el juicio político, aparentemente todos los esfuerzos que haga Construye en un momento dado no van a surtir efecto, porque una golondrina no hace verano. ¿Qué hacer en un momento en que la Asamblea Nacional, con varias bancadas o con varios asambleístas, llegan a determinar que efectivamente el señor Terán no debe ser censurado? Porque según los personeros de RC5, lo que hablaban es que debía haber sido individual y no colectivo la censura o el delito político que estaban cometiendo. Claro, sí es. Y aquí le pongo un tema, Jaime, para todo el Ecuador y a los compañeros que están aquí en el panel. No entendemos por qué ellos votan en la Revolución Ciudadana a favor del juicio político y la censura del señor Muñoz y no del señor Terán Ibarreno. No entendemos eso, porque si bien es cierto, las pruebas eran directamente que ligaban a todos estos tres exfuncionarios de la función judicial, y que más bien las pruebas que presentó Peñafiel, directamente audios, directamente pruebas donde él incurrió a la función judicial en la parte administrativa, eran más fuertes y contundentes para el señor Terán, siendo presidente de la judicatura. Pero claro está, sí dieron el voto a favor de Muñoz, porque él sí indicó que es más, que se había reunido con el señor Correa en Brasil y que tenían algunos temas puntuales de haber tenido reuniones para poder meter más tentáculos en la función judicial. Eso para nosotros nos llama la atención, Jaime, y que creo que aquí hubo un acuerdo para salvarlo, y ese acuerdo lo llegó directamente la bancada de la Revolución Ciudadana. Correcto, Camilo. Le doy paso a mis compañeros en cabina que tienen más preguntas para ti. Adelante, Javier. Asambleísta, buenos días. Vea, sí hay una respuesta a la pregunta que usted se hizo. No entiende, dice usted, cómo se pudo haber ocurrido eso. Y la respuesta es sencilla. La política en nuestro país es un asco, y eso es lo que refleja la situación de lo ocurrido con el señor Terán. O sea, solo en este país, una persona que está acusada de un caso como el de Metástasis tiene esa libertad, entre comillas, de ir a la asamblea a exponer o a defenderse no sé de qué, porque más claro, ya más no se puede pedir pues, de claridad en ese sentido. Y por eso es que a veces por uno pagan todos, si me refiero a la asamblea. Ahí es cuando la asamblea comienza a bajar su credibilidad. Y entonces uno como ecuatoriano o los ecuatorianos no terminamos de entender cómo en este país se da o se tiene la balanza para uno y no se tiene la balanza para otros. Esa es la realidad del país, que es un asco la política en el Ecuador. Mire, es así, y le pongo así claro. Hablan de la Asamblea Nacional en general, porque lamentablemente todos estábamos metidos en este poder del Estado. Pero vea el mensaje que da la Asamblea, es decir, no todos, sí, no todos. La bancada de la Revolución Ciudadana. El martes, el compañero Berresueta, un amigo, él es el que solicita, claro, con un error del CAL, que sí tiene justificativo. Es decir, el compañero Berresueta, vea lo que le digo. El error del CAL de no haber notificado o pidiendo autorización a través del CAL a la Asamblea Nacional para que el señor venga vía Zoom. Nosotros no queríamos ver. Nosotros no queríamos tenerlo en el estrado. Es decir, la bancada Construye. Es decir, no queríamos
tener un motivo para verlo y peor que este señor vuelva a salir de sus rejas, de las 4 paredes que están encerrados por haber hecho horrores en la función judicial. Pero ¿quién es que pide la presencia de él en la Asamblea? La Revolución Ciudadana. Eso pasó. ¿Y qué motivó? Claro, que se suspenda el martes el juicio político porque no estaba él en físico y que se acelere directamente la posesión del señor Godoy directamente en la Asamblea. Ojo con eso, nadie ha hablado. Y se suspende para que venga al día siguiente el señor Wilman Terán en físico para darle cancha, para hablar. Claro, es un gran orador. Le digo, hay muchos asambleístas que votaron igual a favor de la censura, que estaban un poco, como se dice, anonadados. Mariano, hablando un poco así a lo crudo, a lo popular, por cómo hablaba él. ¿Cómo hablaba él? Entonces, creo que es importante que eso vea el Ecuador, ¿no? Las taradeces de un exfuncionario no deben de ser repercusión dentro de un organismo como la función legislativa que permita, entre paréntesis, salvar del juicio político. Pero eso es lo que tenemos y por eso es que le decía yo, por uno pagan todos. Le voy a dar paso a Eduardo Mendoza para que continúe con el diálogo asambleísta. Gracias de mi parte. Querido Camilo, buenos días, gusto de saludarte. Sí, en efecto, ayer fui a dar una conferencia y gracias a la invitación de la Faxo, a la gente de comunicación social, y a la salida conversábamos de este tema. ¿Sabes? Lo grave del asunto es que la gente buena se quiere alejar, como dice, de la política, porque ve un sainete y ve a un demente diciendo todo esto, o sea, tirar los pájaros contra las escopetas, no se dan cuenta que es un sindicato, un señor que está en la roca, ¿ya? Y viene y comienza a hablar, pero eso le gusta a esa gallada a la que tú te refieres, Camilo. Pero lo que tenemos que decirle a la gente es que el gran truco que quieren los malos, ese grupo político de los que sabemos, ¿ya? Es que la gente no se meta en política, la gente buena, gente joven, por el asco que nos produce ver y escuchar una de esas cosas. Ese es el fondo. Hay que hacerlo justamente para votar bien y no votar mal, porque lo que sucede cuando votas mal es lo que sucedió. Oye, 2 semanas ha sido vergüenza tras vergüenza. Lo que pasó en la Comisión de Fiscalización con los del CPCCS, los llamaron a decirles que hagan lo que ellos querían, so pena de que los iban a hacer juicio político. Si te hacen un juicio político, me haces pues el juicio político. ¿Cuál es el problema? ¿Quién dijo miedo? Mejor me voy con estrellas que una asamblea, perdóname lo que te digo, con esa mayoría me destituya. Yo me pongo las medallas. Después de eso, esto que estás contando tú. Y después, evidentemente, todas las barbaridades que dijo quien lo dijo. Y luego la posesión, o antes la posesión, de un señor cuestionado. Por Dios, Camilo, y te lo digo, tú que eres asambleísta, has sido ministro, si nosotros que estamos en la profesión somos periodistas, vemos esto, imagínate qué posicionamiento mental va a tener una persona joven o una persona que le gustaría ingresar a la política. Pero hay que explicarles, y explícales tú que no todo es malo, que también hay otras cosas y cosas buenas, como la posición de decencia que tuvieron los que no votaron a favor de la no destitución de un hombre que está en la roca. Y Eduardo, y te pongo un poco el relato y te explico cuáles son las 3 acciones que la Comisión de Fiscalización cometió o demostró que lo que ellos buscan es solamente impunidad. La primera acción, recuerden, cuando la valiente fiscal general del Estado fue a la comparecencia por el caso, creo, Madrina, o un caso del anterior presidente de la República, no me acuerdo cuál es el nombre de este caso. Encuentros. Y sin autorización, la presidenta de la Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre, solicita que se publique o que se presente en la pantalla y sale el señor alias Russo. Alias Russo, él es asambleísta. Quisieron contaminar. Es decir, es un modus operandi que quieren contaminar y quieren directamente afectar con relatos falsos, con acciones falsas, lo que está directamente la fiscal trabajando de manera valiente
luchando contra la corrupción. La segunda acción, llevarlo directamente a la comparecencia de este juicio político en la Comisión de Fiscalización y con los votos a favor de ellos, queriendo archivar el juicio político de este señor Terán. Recuerden, con el voto de ellos. Y tercero, sacando a un delincuente de la cárcel con las artimañas legislativas, que son válidas, pero son artimañas, son válidas, sacándolo de la cárcel para que él tenga todita el espacio, la cancha, para poder, en toda su comparecencia, queriendo deslegitimizar una acción de la fiscal general del Estado. Y vea, Eduardo, y muchos de los compañeros asambleístas de la Revolución Ciudadana, en su intervención, hablaban de todo menos el justificativo de lo que es las pruebas o no del alegato por parte de Nosotros Construye. Uno de ellos salió hasta decir que el embarazo es un embarazo psíquico de la fiscal general del Estado. Discúlpeme, ¿en qué cabeza se juega con eso? Le digo a todo el pueblo ecuatoriano, la fiscal general del Estado tiene un embarazo de alto riesgo, aparte de tener una placenta previa, le digo como médico, ¿sí? Sí, señor. Aparte de tener una patología de un embarazo de alto riesgo, es la edad que tiene. 42 años es un embarazo de alto riesgo, no solamente para el producto, el feto o el niño que está por nacer, es para ella misma. Entonces no se puede jugar. Y la mayoría de eso, en los relatos de la comparecencia de los asambleístas, comenzaron a afectar, y ahí es que nos dimos cuenta una vez más, que lo que querían es afectar directamente a la fiscal general del Estado, y ahora tomándose y queriéndose tomar, creo, el Consejo de Participación Ciudadana, porque tienen dos cosas ahí, Eduardo: el concurso de la nueva fiscal o el nuevo fiscal, y también el concurso para lo que es el Consejo Nacional Electoral. Ojo con eso, mire la hoja de ruta, lo que está pasando en el Ecuador. Querido Camilo, qué pena de toda la semana y qué vergüenza por el Ecuador. Lo digo así francamente, con tristeza. Pero hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, porque mientras tengamos libertad de expresión, cosa que no hubo en una época por todo lo que pasaba, mientras tengamos libertad, tenemos que seguir en la lucha. Más toda la complicación que tenemos, sigan ustedes, siga la gente de bien que hay ahí. Lo escuché a Jorge Caiturri diciendo unas cosas interesantes, igual que a ti, igual que al asambleísta, al ponente, al que llevó a Peñafiel, que llevó adelante la interpelación. También escuché a los otros, porque escuchamos a todos. Sigan adelante, esto no puede quedar así nomás. Hay que seguir y hay que dejar claro que hay una ruta de un grupo de personas por salvar a los dueños de ese partido, porque esa es la verdad. Y entonces van a hacer cualquier cosa por ensuciar. Lo que quieren es deslegitimar. Esa es la palabra. ¿Cómo deslegitiman? Tirándole lodo, ¿me entiendes? Prendiendo el ventilador con lo que se llamaba ñiquiñaca, para que todo el mundo se empuerque y quede tufo. No hay que permitir, y esto hay que repetirlo 100 veces para que no vuelva a pasar. Te mando un abrazo a la distancia, querido amigo, y seguiremos conversando. Gracias, querido. Y Eduardo, Camilo. Sí, Camilo. Hasta haciendo pacto con el diablo. Y no es una frase parafraseada mía, porque el diablo es alias el diablo, el señor Terán, hasta haciendo pacto con el diablo. Un abrazo, Eduardo. Pase bien. Gracias. También vamos a pagar, sí, pausa. sí, pero antes de ir a ¿no tenemos pausa? ¿Seguimos?